¿Qué tal, equipazo? ¿Cómo les va? ¡Feliz año nuevo! Digámoslo juntos, mi querido Carlos, a la una, a las dos y a las tres. ¡Feliz año nuevo! Qué gusto saludarlos, Blanquita, qué gusto verte, saludarte, Igualmente. estar otra vez acá en el equipazo informativo. Pues ya nos extrañábamos, sí, como no, sí se extraña. Sí, cómo no, por supuesto que se extraña a nuestros amigos del equipazo, se extrañan las noticias, se extraña la actividad, pero lo hemos dicho en otras ocasiones, mi querido Carlos, también viene bien el descanso de repente, tanto a nivel mental como el ritmo a nivel físico, Y incluso cuando sales de vacaciones, bueno, romper un poco con la rutina diaria, la cotidianidad, eso viene muy bien, yo creo que es salud mental también, ¿no? Así es que definitivamente. esperamos que también ustedes lo hayan hecho en la medida de lo posible, los que hayan podido, romper un poquitín la rutina, tomársela con más calma, relajarse, aunque sea un poquito, si no se puede completamente, ¿no? Lo digo por quienes como tú, Carlos, continuaron pues en el trabajo, ¿no? Sí, Alguien tiene que trabajar. se malacostumbra uno, eso es lo peor, Blanquita, que se malacostumbra uno y a veces, pues ya prefiere uno quedarse a trabajar en estas fechas y disfrutar de una ciudad un poco más tranquila. Aunque debo confesar que, pues muy poco tiempo nos duró tranquila la ciudad en esta ocasión. Hubo muchísima información, hubo mucho movimiento, tráfico a toda hora, prácticamente en todo momento. Y si acaso la semana pasada fue la que tuvimos un poco de menor tránsito vehicular en general. Sí se percibió un poco menos, evidentemente, pero ya hoy, este lunes, de nuevo al trajín habitual, al tránsito y a la corredera, como se dice. Sí, efectivamente. ¿Quieres decir que nada más se notó un poco la disminución en el Muy tránsito poco, vehicular entre la Navidad y el Año Nuevo, ¿no? es Fundamentalmente. correcto. Ajá, Sí, sí. sí, sí, sí. Yo tengo la teoría de que en los últimos, o la hipótesis de que en los últimos años, incluso en Semana Santa, en esta enorme ciudad se nota cada vez menos la disminución en el tránsito. Sí, Por un lado, porque somos cada vez más, pero por el otro lado, porque como es una sociedad, una ciudad muy atractiva para el turismo, entonces mucho turismo nacional e internacional viene para acá. Y aunque muchos personas, habitantes de la capital, residentes en la capital o gente que trabaja en la capital, deje de trabajar o se vayan de vacaciones, salgan y dejen sus casas o lo que sea, pues hay mucho turismo que de alguna manera llena esos huecos que dejan los otros, ¿no? es Entonces, cierto. por eso la disminución en la actividad es muy relativa, casi no se nota. Es correcto, tienes toda la razón, efectivamente, y cada vez menos además, y con un presidente que si acaso dejó de dar mañaneras la del lunes 25 y la del lunes 1 de enero, fuera de eso, prácticamente todos los demás días ha estado dando conferencias, ha estado generando información, y por lo tanto, pues eso a quienes nos dedicamos a las noticias, pues nos genera pues un compromiso mayor, ¿no? Porque tienes que estar ahí al día, en el día a día, y pues si el presidente no se va de vacación y si sigue dando de qué hablar, pues uno que a esto se dedica y que además le gusta tanto, pues ahí estábamos también pegados, hay que Sí, decir. claro, pero además, de alguna manera creo que eso facilita el trabajo, porque hace muchos años, cuando bajaba Sí, tanto la información, tenías que andarle rascando a la información, entonces era muy bien, complicado de repente, y yo recuerdo en el caso de Formato 21, que era 24 horas de noticias, la información comenzaba a repetirse mucho, tanto en estas vacaciones como otra vez, cito la misma, en Semana Santa. En estas vacaciones de Año Nuevo y de temporada invernal, en las vacaciones de invierno, lo que nos salvaba ya hacia la entrada del Año Nuevo, que era cuando más caía la información todavía, era el famoso resumen de noticias, ¿no? Y a uno sí, como conductor llegaba el resumen de noticias y dices, ay, qué bueno, para ya no estar dando exactamente la misma información. Y ahora, aun cuando haya resúmenes de noticias, de información, bueno, ya no se trata de formato 21, pero la información ya no es tan repetitiva, cosa que sucedía en todos los noticieros, y el presidente, por su lado, pues tampoco suelta la agenda, ¿no? Entonces no pierde visibilidad frente a los medios y en la cotidianidad, en el colectivo diario de las personas, es lo cual le conviene, por supuesto, ¿no? definitivamente, definitivamente, y con mayor razón en año electoral, Blanquita.
Era lo Pues que sí, se preveía, que el presidente no soltara el arpa, pero para nada. De hecho, ya por allí lo dijo, que en algún momento que va a dejar de hacer inauguración de obras a partir del 29 de febrero, si no me falla la memoria, y de inmediato le preguntaron los reporteros si también va a dejar de dar mañaneras, y dice, no, pues ¿qué pasó? Eso sí, no. Obviamente que el presidente no va a dejar de dar mañaneras, eso es lógico. Y en año electoral, insistir, pues mucho menos. Pero qué bueno, qué gusto nos da estar nuevamente con ustedes, amigos oye, lo de del las equipo. obras es por las campañas, por el inicio de campañas, ¿no? Sí, Supongo, por supuesto. porque Sí, la ley claro, le obliga pues a ya no inaugurar obras cuando ya empiecen las campañas. Por eso se está es apresurando a correcto. inaugurar todo lo inaugurable como esté Uh en -huh. estos últimos meses del 23 y estos 2 primeros meses del corriente ya 24 y nuevecito 24. Incipiente 24, cómo los ha tratado, 8 días para quienes están en la transmisión de este lunes como en vivo, o 9 días a quienes ya estén en la transmisión de este martes como en vivo, muy tempranito por la mañana, martes 9 de enero, o ya entradita la noche este lunes 8 de enero, cómo los ha tratado este 2024. Esperemos que muy bien y que lo siga tratando bien, que tengan un excelente 2024 y que sigamos en su compañía, por supuesto. Muchas gracias a quienes ya se integraron. Bienvenidas a nuestras queridísimas moderadoras en YouTube, Caosfera, que apareció desde hace ratito, y Mari Carmen Castro, que también apareció desde hace ratito. Bienvenidas y muchas gracias, como siempre, por estar. Lo mismo a quienes se han hecho ya presentes por aquí en el chat, que ya han estado ustedes viendo sus nombres. El primero que apareció está muy tempranito hoy, antes de que arrancáramos en vivo, Sí. José Cancino López saludándonos a todo el equipazo informativo. Y pues si te parece, Blanquita, vámonos como es costumbre al inicio de este espacio informativo, siempre con los hashtags en tendencia de hoy, que ya están listos, ya están muy calientes, de hecho ya los Venga, calentamos de venga, más. vámonos. El primero de ellos es Ernestina Godoy. Después de que se aplazó muchas veces la sesión para ver si se ratificaba o no se ratificaba, Ernestina Godoy en un periodo más de 4 años al frente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, bueno, se atrasó de muchas formas, porque lo que quería Morena pues era ganar tiempo para tratar de convencer a los opositores, algunos de los opositores, de que votaran a favor de la ratificación de Ernestina Godoy, Ahí o va. bien para disuadirlos de que asistieran y que hubiera pues menos quórum para que pues las 2/3 partes, como tenía que ser por ley, pues votaran a favor de la ratificación, pero pues no le salió. La oposición se unió. Tengo entendido incluso que varios de los opositores rentaron una casa o departamento, no sé, un alojamiento ahí muy cerquita para evitar que hubiese obstáculos para su puntual llegada al recinto de Donceles, y pues finalmente la votación no favoreció la ratificación de Ernestina Godoy. Por algunos esto, Carlos, es leído como un fracaso para Claudia Sheinbaum o para el propio movimiento de Morena, o sobre todo en la Ciudad de México. Sí, tienes razón. Y es lógico, Blanquita, recuerda que en estos momentos todo va a ser leído con el matiz de la política y con el matiz de la política electoral de manera particular, porque pues se pelearán el movimiento Morena, el movimiento de regeneración nacional, se peleará con el Frente Amplio por México, que ya ni se llama así, ahora se llama Fuerza y Corazón por México, pero casi nadie se acuerda o casi nadie le dice de esa forma. Una muestra más, pues, del poco éxito que está teniendo la campaña de Xóchitl Gálvez, a mi punto de vista. Y a final de cuentas, pues digamos que Ernestina Godoy no consiguió, en efecto, las 2/3 partes
que era lo que se necesitaba, 44 votos para que la ratificaran como fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Lo decías bien, algunos panistas hasta se quedaron allí a dormir en el recinto, por allí les llevaron tacos y los subieron por la ventana de afuera en la calle de Donceles, y eso fue fotografiado y subido a redes sociales y calificado por algunos como que ¿qué estarán metiendo? ¿Qué piensan hacer? Y de inmediato el sospechosismo, diría Santiago Krill, hizo que muchos responsabilizaran a la oposición en caso de que algo ocurriera en el pleno. El caso es que yo me preguntaba, en realidad, ¿ya habrían conseguido lo que necesitaban? ¿Ya habrían conseguido los votos? Pues parece ser que sí estaban cabildeando. Hubo 2 diputadas del Partido Revolucionario Institucional que votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy. Eso fue mal visto de inmediato por Alito Moreno, que ya dijo que las van a expulsar del partido. Pero pues así como convencieron a 2, pudieron haber convencido a otros 4, que fue lo poquito que les faltó en realidad para obtener la votación que garantizara la ratificación de Ernestina Godoy. En efecto, bien lo dijiste, está leída esta como un triunfo de la oposición, esta no ratificación de Ernestina Godoy, y está bien siendo vista también como pues un golpe por lo menos a la propia Claudia Sheinbaum e incluso al partido Morena. Esto por lo pronto lo que hace es envalentonar a la oposición, haciéndola pensar que así como lograron esto, pues podrán en las elecciones quizás pues ganar el gobierno de la Ciudad de México y por qué no la presidencia de la República. Eso es lo que piensan. Falta mucho, por supuesto, para saber si eso ocurrirá. Por lo pronto, pues este sí es un asunto que se tiene que ver de alguna manera como un golpe para el oficialismo, porque así mismo lo están dejando entrever. Ya salió el propio Martí Batres Guadarrama, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, a decir que es una fiscal a la que no quisieron ratificar solamente la minoría de PAN y PRI, porque ella está llevando a cabo investigaciones del cártel inmobiliario. En fin, de manera política se va a utilizar el asunto y ya sabemos cuál es el discurso tanto de un lado como del otro. Sí, efectivamente. Todo de manera política, por supuesto, sí. Aunque la que menos pierde es la propia Ernestina Godoy, porque también hay quienes dicen que sí es un fracaso en su carrera, pues no, porque ella, como está con el régimen actual, pues eso va a tener. Deja la fiscalía, pero ya Ricardo Monreal dijo que adelantó, pues, prácticamente la destapó como candidata, virtual candidata a alguno de los escaños en el Senado de la República, porque dijo que no se puede desperdiciar su experiencia y toda su preparación para ello. Y por el otro lado, y bueno, pues ahí está, ¿no? Seguramente o muy probablemente la podremos ver en el Senado de la República. Y por el otro lado, bueno, pues están los de la oposición o algunos analistas, leía yo, no recuerdo cuál de los analistas que decía que si ella hubiera, en Twitter, que si la fiscalía hubiese comprobado los delitos de los que acusa a algunos de los panistas, como el propio candidato del PAN a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, a Santiago Taboada, pues entonces Santiago Taboada no estaría como precandidato, ¿no? Pero fueron delitos que no se pudieron comprobar y por lo tanto también eso fue leído fue leído en su momento como un asunto de carácter político. Se sigue investigando. Se sigue investigando, sí, pero pues ya tiene un buen rato y hasta este momento en lo que se refiere a Santiago Taboada, que también lo acusaban de secuestro y no sé cuánto, de privación ilegal de la libertad y no sé qué más, pues él sigue, digamos que tan campante. Sí, porque no lo pudieron comprobar. Entonces, lo que a mí me deja pensando, viendo casos de las fiscalías, en casos como Guanajuato, como Veracruz, como el estado de Morelos o la propia Ciudad de México, o incluso a nivel nacional, que las fiscalías sean transeccionales y que haya estos procesos que siguieron tras la modificación a la forma de elegir y los periodos de las fiscalías. Yo no sé si fue tan bueno porque no estoy segura de que esté funcionando para lo que tiene que funcionar y no sea un botín cada vez más apetitoso para las cuestiones políticas, dados los casos que hemos visto en los últimos años. No lo sé, dejo esa pregunta solamente en el aire, porque a mí me intriga, me inquieta un poco si la modificación de la ley fue la adecuada,
para que se aplique mejor la justicia, porque en sentido estricto para eso tendría que ser que funcionen mejor y se aplique mejor la justicia, pero ahora vemos que hay tantas de pronto fiscales que son transeccionales, que el gobierno cambia y que lo que único que hacen el uno al otro, el gobernador o gobernadora, el fiscal o la fiscal, pues es ponerse el pie y entonces obstaculizar que lo esencial que es la función de las fiscalías, que es obstaculizar la justicia. No lo sé, insisto, una pregunta que dejo nada más en el aire como una inquietud personalísima. Por lo pronto, quedó la votación de la siguiente forma: 41 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones. Así pues, fue como no se alcanzó la mayoría calificada y por lo tanto oficialmente mañana es el último día de Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Justo la propia Ernestina Godoy informa que mañana, con el altar a la patria de fondo, rendirá su informe al frente de la Fiscalía, el último, con el que compartirá sus avances y logros en estos 4 años de transición. Va a haber transmisión a las 10 de la mañana en el canal del gobierno de la Ciudad de México. Y por estas razones es que Ernestina Godoy se convirtió en nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. Una cosa más que se nos está olvidando, que por aquí citan Carmen, que dice que lío se armó por lo de Ernestina Godoy, una por su ratificación y otra por el supuesto plagio de su tesis, claro, publicado por Guillermo Sheridan, otra tesis más con plagio. Solamente para comentarlo porque sí es un buen apunte por ahí. Bueno, nos vamos al que sigue. Vámonos. No quería sonar. Ya no quería, pero ya quiso para nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy. Salma es el segundo hashtag en tendencia de hoy este es otro lío, este parece más chisme de barriada, pero que sí nos revela ciertas cosas, porque el presidente se refirió, tratando de defenderse de una crítica que le hizo el periodista López Dóriga, se refirió a la diputada, ¿es diputada? Sí, Salma, diputada. como un señor vestido de mujer. En alguna ocasión, otra diputada también... ella misma. Ella había misma, sido agredida señor, por Gabriel ¿verdad? Cuadri. Le dijo señor vestido de mujer y tuvo o sea, se súper enojó, pero en esta ocasión, pues no se enojó. Y eso llama mucho la atención. Habla de incongruencia, ¿no? O de intereses políticos. Eso efectivamente es lo que está trascendiendo, o lo que ha trascendido a lo largo de prácticamente todo el día en las redes sociales, efectivamente, porque la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador no fue quizás la más acertada, y esto evidentemente pues es no reconocerle su identidad de género a la diputada Salma Luébano, cuando estamos hablando de que Morena es un partido que se está abriendo justo a esos sectores de la población, a los sectores más vulnerables, a los más desprotegidos, a los minoritarios o a los que difícil o escasamente tienen alguna representación dentro de los poderes de la Unión. Y es por eso que vale la pena resaltar este logro de Morena, pero también es lamentable que es tan nuevo el asunto, es tan reciente, todavía entiendo yo, y así lo hemos visto, todavía son tantos los sectores de la sociedad que no alcanzan a verlo con buenos ojos y que lo ven quizás como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en el mejor de los casos, o algunos otros con ira, con rabia, con odio, como Gabriel Cuadri me parece lo ha manifestado de algunas formas, y que pues es lamentable que tengamos que estar hablando de este tipo de cosas, pero me parece que, como dice el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, Blanquita, pues son didácticas. Pues sí, de alguna manera, pero sí fue un desatino, y es que el presidente a la hora de pretender justificarse, la verdad es que se entrampó más y no se ayudó a sí mismo, ¿no? ¿No? Con todo lo que dijo de que había besado, que lo criticaban por haber besado a un señor vestido de mujer y que tenía, que saludaba a hombres y mujeres, que los hombres también tienen sentimientos y cosas por el estilo. Se enredó cada vez más. Sí. Entonces, pues sí, no se ayudó y dio mucha polémica a lo largo del día, ¿no? Entonces, mucho chismarajo. Sí, a la diputada Salma Luébano la entrevistaron en el espacio de las 6 de la tarde de Azucena Uresti,
Ajá. Evidentemente, allí le contestó la diputada Salma Luébano, que pues buscará un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador para platicar con él, y después de ese encuentro, pues decidirá qué medida toma, si es que toma alguna. Sí, bueno, la explicación que dio es que se había acercado al presidente precisamente para solicitarle un encuentro, y además dice que ya ha tenido otros encuentros con él y que siempre la saluda de beso. ¿No? Parte de lo que había dicho la propia Salma. Pero bueno, ahí queda ese hashtag y nos vamos al siguiente. Correcto. Benito, se refiere a esta jirafa, que hubo un gran movimiento que comenzó y se hizo muy viral en las redes sociales, hablando de que Benito, una jirafa, estaba pues sufriendo de alguna manera maltrato animal en el zoológico de Ciudad Juárez, en Chihuahua, porque pues buscaba algo de calor, ¿no? Son animales que no están acostumbrados, o sea, no son animales ni de la tundra, ¿no? Mucho menos polares. Entonces, que acusaban que sufría ante las bajas temperaturas y que era necesario trasladarla a un lugar más adecuado para ella. En fin, finalmente aparentemente se logró, pero estaba leyendo con sorpresa, Carlos, que Profepa Sí. dice que no es, y yo me lo imaginé, dije, es que no se trata de, pues la subo en una maleta o la subo en un camión y me la llevo, como si se tratara de, no sé, de una maleta de ropa, ¿no? No, es un animalito al que hay que tenerle ciertos cuidados para eventualmente llevar a su traslado, que está acostumbrado, al final de cuentas, probablemente a ciertas condiciones, y que el traslado pues puede generarle otros problemas. Miren, me acabo de acordar de Andrea. Andrea es una guacamaya de 50 años que adoptaron porque se murió la señora que la tuvo durante casi 50 años. La dejó abandonada, y entonces mi cuñada, que ama a los animales, dijo, yo la cuido, y la estaba cuidando. Pero mi cuñada se fue a vivir a Saltillo y entonces la dejó en su casa al cuidado de su hermana, porque dice, no me aguanta el viaje, yo no puedo someter a Andrea a esta tortura de trasladarla de aquí. Está muy acostumbrada aquí, está acostumbrada a los ruidos de otros pajaritos, no la puedo meter, se mueren esos animalitos. No sé si sean la misma susceptibilidad en el caso de Benito, pero sí creo que debe haber ciertos cuidados para sus traslados. Lo que dice el profe. Fíjate que puede ser, sí, es interesante lo que dice Profepa. Dice Profepa, y es que es un hilo bastante largo, pero en la parte más importante, a la que tú refieres, es en donde menciona, no es procedente referir al traslado de la jirafa, ya que es necesario que se tomen medidas técnicas y científicas para preservar su salud y condiciones dignas, lo que es obligación ineludible del parque, y no es suficiente solicitar la reubicación del ejemplar. Antes de adquirir un ejemplar de vida silvestre, los UMA y los PIMPS deben tener en cuenta que deberán llevar a cabo ineludiblemente las acciones a las que se comprometen en el plan de manejo correspondiente. No es posible pasar por alto que, de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, todos los habitantes del país deben conservarla y que queda prohibido cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación. ¿Sabes a mí qué es lo que me preocupa, Blanquita? Que ahorita ya el asunto se va a empezar a volver una A pelota politizar, caliente política, efectivamente. como todo. Es que es increíble. Estamos hablando de la vida de un animalito, de una jirafa. Desde hace meses ONGs y activistas han estado insistiendo en que debe de tener mejores condiciones, y ni en el parque del gobierno panista de Maru Campos han hecho lo suficiente, ni la Profepa, que ya llevó a cabo una visita de inspección en algún momento, ha tampoco hecho lo suficiente, porque llegó, hizo su visita de inspección y dijo, se requiere hacer nada más esto. Y no ha vuelto para corroborar si se ha hecho o no. Ahorita que el escándalo se está volviendo mediático, y ahorita que muchos medios de comunicación están tomando el asunto, incluso actores políticos en redes sociales, muchos están tuiteando. Es más, por allí hasta una diputada panista le dijo a la misma Maru Campos, le decía, Maru, tienes que hacerte cargo del asunto, porque si no, el rato van a echarte la culpa a ti. Bueno, pues es que eso es lo increíble del asunto. No es que uno busque echarle la culpa a unos o a otros, lo que la gente busca y lo que los medios
por lo menos en los que nosotros buscamos, pues es que se tengan las condiciones de vida digna para este animal, no que la Profepa ahora vaya a aprovechar el asunto políticamente para decir, es que la culpa es del gobierno panista y ahora nos vale, nosotros no vamos a hacer nada, que le hagan como quieran, ellos lo tienen que trasladar y a ver cómo le hacen, si pueden y si no pueden, que se las arreglen. Es decir, así de mezquina va a ser la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. No tendría que ser más bien su interés, pues, salvaguardar la integridad, la salud y la vida de este ejemplar. No, lo mejor será, pues, echarle la bronca y atacar políticamente al gobierno panista, que si es irresponsable, pues sí, lo sabemos, que si no sirve para mucho, pues también eso lo dirán seguramente quienes vivan allá, pero en este caso en particular, cuando la sociedad civil se mueve, las autoridades lo único que atinan a hacer siempre, y parece que para lo único que sirven, pues es precisamente para aventarse el lodo de un lado al otro. Es increíble. No sé cuánto tiempo lleva, creo que 8 meses, por ahí leía, pero no estoy segura. Y cómo fue que llegó Benito ahí a ese parque. Pero quiero leer lo que dice Caosfera, que tiene toda la razón. Lo terrible es el descuido desde el inicio al decidir dónde ubicarla sin haber considerado su hábitat natural. Son muy específicas las condiciones medioambientales que requiere esta especie. Increíble, agrega, que no hayan previsto el clima y sus cambios. Si yo quisiera saber exactamente cómo y cuándo llegó. ¿Por qué me preocupa esto? Como ustedes saben, con frecuencia hacen cateos en casas de narcotraficantes y demás y encuentran especies exóticas. Y siempre me he preguntado a dónde van a dar esas especies, ¿no? Porque las sacan de las casas de los narcotraficantes y a algún lado las tienen que enviar. Por eso quisiera yo saber el origen, de dónde llegó Benito y hace cuánto llegó Benito a ese lugar. Y desde luego, bueno, sí considerar que no se tomaron en cuenta las condiciones de las que habla con toda razón Caosfera. Lo otro probablemente sea una simple curiosidad, pero que nos dé elementos de juicio para analizar de manera más seria el caso, ¿no? De Benito, que desde luego es una injusticia que esté ahí. Haya llegado como haya llegado, es una injusticia que esté ahí, se tendrá que hacerlo conducente o para adaptarle algo, no sé cuánto costaría y cómo se haría, ignoro, o para efectivamente buscar la manera de, así como la pudieron trasladar ahí, pues trasladarla a otro sitio. Exacto. Y la Profepa tendría que buscar la manera de que eso se haga lo más pronto posible. Si quiere, pues no sé, sancionar al gobierno del estado de Chihuahua, pues que lo haga, pero que ponga manos a la obra para trasladar lo más pronto posible el ejemplar a condiciones de vida que no puedan o no vayan a poner en riesgo su salud, sobre todo con estos fríos inclementes, ¿no? Sí. Bueno, había júbilo hasta antes de que Profepa lanzara este largo hilo de 8 Sí, posts. había júbilo porque se había dicho que pronto se iba a poder trasladar precisamente a Benito a African Safari. Sí. African Safari de Puebla dice que lo recibe, por eso me parece mezquino que la Profepa, en lugar de ver la manera de llevar a cabo esa acción lo más pronto posible, pues se esté ocupando de otras cuestiones que mantienen a Benito en las circunstancias inclementes, ¿no? O sea, esto nos demuestra, mira, si les importan poco las vidas de niños, mujeres, hombres, en fin, de todo, por politizar, pues lo mismo sucede con un animalito, ¿no? Increíblemente, sí. Miguel Ángel Moctezuma Terrones dice, lamentablemente hoy en día sigue siendo así, Carlos, agarran lo malo para echarse la bolilla entre todos y más políticamente, y no hay soluciones y todos, incluyendo animalitos, salen y salimos fregados, sí. Aquí lo hemos dicho, ¿no? Al final de cuentas no les importamos. Si no les importamos las personas, ustedes creen que les importan los animales, lo que les importa es su campo de la política y jalar agua para su molino. Y agrega, saludos mis niños adorados, feliz año, igualmente Miguel Ángel Moctezuma, gracias por lo de niños. Se agradece, se agradece. ¿Cómo no? Siempre viene bien. Bueno, pues hasta aquí los hashtags en Tendencia de hoy. Y nos vamos a lo que sigue. Vámonos a lo que sigue. Y lo que sigue son...
Pues sí, que las siguen son las efemérides, mi querido efemérides. Carlos. Efectivamente, Blanquita, las efemérides del día de hoy. En esta ocasión, creo que vale la pena mencionarles a nuestros amigos de la audiencia con una variación, pues un tanto interesante, ¿no, Blanquita? Así es. Miren, ya vamos a dejar un poco por la paz los días internacionales ya les dimos la vuelta, ya conocimos muchos de esos días. Nuevo año, vida nueva, nuevos propósitos, nuevas cosas. Ahora vamos a referirnos a algunas cuantas efemérides mundiales e históricas que pueden resultarnos interesantes, también ilustrativas, y vamos a seguir como lo hacíamos con los días internacionales vamos a seguir aprendiendo cosas, como es el caso de la primera, mi querido Carlos. Vámonos con la primera efeméride, corresponde al 8 de enero, pero del año 1994. En aquel 1994 ocurrió el lanzamiento de la nave rusa Soyuz a la estación espacial Mir. Esta es nuestra efeméride del 8 de enero de 1994. Así es. Y siguiendo con el mismo 8 de enero, pero de 1959, uno de los presidentes de Francia más influyentes y más queridos por los franceses fue Charles de Gaulle. Fue nombrado ese 8 de enero de 1959 presidente de la Quinta República en Francia. 8 de enero también de 1959, estaba siendo nombrado presidente de la Quinta República en Francia Charles de Gaulle, y en Cuba las tropas de Fidel Castro entraban en La Habana, consolidando así el triunfo de la Revolución Cubana. Coincidencia, 8 de enero de 1959. Y nos vamos al 9 de enero, el 9 de enero, pero del 2020, fíjense qué cerquita de nosotros, para que nos acordemos, un 9 de enero, para nuestros amigos que están en el como en vivo, este 9 de enero falleció la primera persona por COVID-19 en el mundo, 9 de enero de 2020, una fecha que marcaría el inicio de millones de muertes alrededor del orbe. Sí, hombre. Así se van llenando precisamente las efemérides, y muchas ya como podemos ver, nos ha tocado vivirlas. Esta tal vez no. Un 9 de enero de 1968, ¿a quién sí le habrá tocado? ¿Se acordará? 9 de enero de 1968 ocurrió una monumental y atípica nevada en la capital de la República Mexicana. Sí, en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. 9 de enero de 1968 nevó en la capital del país. ¿Qué tal? Y el 9 de enero, pero de 1951, se llevó a cabo la inauguración oficial de la sede de la Organización de las Naciones Unidas allá en Nueva York. En aquel entonces el edificio, bueno, pues era considerado una obra pues de avanzada, ¿no? Una obra visionaria. Bueno, muchas cosas han cambiado desde entonces, empezando por la misma influencia de la ONU como autoridad al frente de los países que pertenecen a esta Organización de las Naciones Unidas. 9 de enero de 1951, inauguración oficial de la sede de la ONU. Y hasta aquí las efemérides. A ver si les gustan, Coque. ¿Qué les parecieron? Sí. Así es. Dice otra efeméride importantísima, curiosidad SM. Mañana 9 de enero es el 13 aniversario con mi amada Maru. ¿Qué tal? ¿No? Pues una buena efeméride, efectivamente. Muchas felicidades, claro que sí. Oye, Caosfera, respecto al comentario de Miguel Ángel Moctezuma Terrones, dice, qué bonito, les reconoció su niño interior, nunca hay que olvidarlo bien. Muy bien. Estoy de acuerdo con eso. Y también nos da una efeméride, dice, hoy 8 de enero cumpliría 77 años el conocido, entre otros apodos, como el Duque Blanco, David Bowie. Excelente, muy buena efeméride. Bien. Muy bien. 8 de enero cumpliría 77 años. Nada más se regresó a su planeta, dice.
Saludos a Antonita Carreón que nos ha saludado por acá. Déjame ver a Alma Monterrubio también, feliz año. Dice que esté lleno de bendiciones, salud y amor para todos y para sus apreciables familias. May Guzmán anda por acá. Mayra, querido equipazo, feliz año 24. Les enviamos múltiples Hola, bendiciones y May. nuestros mejores deseos hoy y siempre. También andaba por aquí el teacher Héctor, por ahí lo vi también deseando feliz año nuevo. Elizabeth López, feliz año nuevo también. Elizabeth, el teacher, ya lo vi por acá también. Y a ver, José Luis Estrella Cienfuegos también, profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que continúan con nosotros. Leti Chong, qué milagro, Leti. Feliz año a Sí, los dos, un abrazo y un saludo de señora Pelos y Dolly. Saludos qué también, gusto. Leti, y también a la señora Pelos y a Dolly. Y nos vamos. Ah, dice Caosfera, así es, volvió a las estrellas el Starman, jaja. Sí, nada más. ¿Qué tal? Bueno, pues vámonos a las noticias. Ya hemos dicho la expulsión ya habíamos tocado el asunto de Ernestina Godoy, que era lo que teníamos como para abrir, pero vamos Ajá. con el asunto de Lenia Batres, la nueva ministra de la Corte, que ya tomó posesión en su puesto allí al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parte de la Suprema, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y una de las cosas que más trascendió es que pues pidió que su remuneración no excediera lo que determina la Constitución y también que se le inscribiera en el ISSSTE. Nada más que, pues no debe exceder lo que se determina en la Constitución, pero yo estaba leyendo en alguna nota que justamente la Constitución determina que los sueldos de los ministros son considerados como, son sueldos pues de alto nivel, vaya. Y que, sí, que ya no puede nada más así renunciar al sueldo, que lo que puede hacer es recibirlo y en todo caso regresarlo a la tesorería o utilizarlo en donaciones a otra, pues alguna causa, ¿no? Y también pide que se le inscriba en el ISSSTE y creo que por cuestiones de ley tampoco eso es viable. Es decir, decía uno de los especialistas que la ley no cumple caprichos, que se tiene que seguir la ley y están contemplados los seguros para los ministros y también un salario determinado para los ministros. Sí, claro. Pues eso Así es, es. ¿no? Así es, y esto de alguna manera, Blanquita, puede ser visto de dos diferentes formas. Uh Una -huh. de ellas, como seguramente a lo que querrá que lo veamos el presidente Andrés Manuel López Obrador es, pues ahí está, para que vean cómo en efecto se hacían leyes nunca a favor del pueblo, siempre Uh a -huh. favor de sus privilegios. Y aquí la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar a cabo una reforma judicial y que pasa por el famoso Plan C, que implica pues lograr obtener una mayoría ahora sí calificada en el poder legislativo, pues esto va a ser utilizado, me parece, o puede ser utilizado por lo menos, pues como parte del discurso de la narrativa obradorista para insistir en el plan B y que todos los simpatizantes del obradorismo, de Morena, y que todas aquellas personas que consideran pues que son injustos, que son groseros, que son abusivas, todas esas prestaciones o todos esos beneficios, todos esos privilegios que tienen algunas personas, de manera particular integrantes del Poder Judicial de la Federación, pues ya vimos que no hay manera, por lo menos ni siquiera legalmente, vaya, ni siquiera aunque lo manifieste voluntariamente una ministra, no hay manera de que se logre esa austeridad tan necesaria en ese poder judicial. ¿Cuál es la única forma entonces de conseguirla? Modificando la ley. ¿Cómo modificamos la ley si la oposición no nos lo permite? Pues solamente utilizando el plan C, es decir, voto masivo por Morena en este 2024. Apuesto doble contra sencillo, pero esa va a ser la narrativa del presidente López Obrador y de Morena, evidentemente. Sí, muy probablemente. Fíjate, me parece que sí tenemos que empezar se tienen que empezar a Pues empujar claro, leyes que les bajen los claro. salarios a los funcionarios. Yo recuerdo mucho lo que me decía con frecuencia Paco Prieto, que en este país la política no iba a ser buena mientras la política pues fuera un buen negocio, ¿no? No íbamos a Pues tener buenos sí, políticos mientras la política fuera un buen negocio. Creo que está bien, pero también creo que las cosas se tienen que hacer bien y creo que tendría que haber como
que los mismos políticos tienen la gran oportunidad de darnos un ejemplo de que de verdad, de que se tiene que, de que lo quieren hacer, pues, porque esto lo tiene que hacer vía el Poder Legislativo, que para eso está, para modificar las leyes, ¿no? Que alguien dentro del Poder Legislativo presente la iniciativa, que esta iniciativa pase el curso que tiene que pasar y que sea aprobada, para que efectivamente, bueno, pues ya empiecen a disminuir los privilegios, no solamente de los ministros, de los propios diputados, de los propios legisladores, pues de De todos, de los tantos, secretarios y demás, que todos empiecen a bajar el nivel altísimo de privilegios que claro, tienen, como si fuesen una, pues una casta dorada, ¿no? Que se ha dicho tantas por veces. Y se supuesto. tiene que hacer poco a poco y se tiene que hacer, pero se tiene que hacer bien. Claro que en este momento Nadie esto quiere. políticamente le hace mucho bien a la imagen de Lenia Batres frente a muchas personas que no saben que no se puede hacer una ley a capricho, que nada más así porque yo quiero no me lo van a dar, pero bueno, aparentemente habla bien en teoría, si no te das cuenta de que también es una cuestión de uso político, ¿no? Por Que es lo que va a hacer, supuesto. pues, tú dices, el presidente López Obrador. O sea, inocente, inocente, la jugadita no es. O sea, siempre, y nunca lo es en ningún caso de los políticos, ¿no? No son tan inocentes ni tan cándidos, porque siempre, como dices, no da paso sin guarache. Claro. Ajá. No hay inocentes en la política, Claro. menos. Ahora, si se hiciera esa modificación el año próximo con la nueva legislatura, pues tampoco es retroactiva, así es que regiría los salarios de los que entraran, no de los que ya están. Eso ya lo sabemos también, ¿no? La famosa Además, sí. retroactividad de la ley, que ahí sí ya se tendría que modificar, pero entonces sí habría serios problemas con el asunto de la retroactividad, ¿no? No, pues si quitar privilegios nunca va a ser fácil, evidentemente, y menos Sí, para los privilegiados. Quítale privilegios a los otros, a esos sí no hay problema, a esos quítales todo, es más, cóbrales más impuestos, lo que sea, pero a nosotros, pues ¿cómo? ¿Qué pasó? Precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de que antes de irse va a enviar dos propuestas de ley. Una, para que el salario mínimo nunca sea menor a la inflación y que el quede incremento. establecido así constitucionalmente, porque yo no sé si a ustedes ya se les olvidó, a mí nunca se me olvida, pero cada año era lo mismo en los sexenios anteriores. La discusión de los salarios mínimos era, uy, pues a ver si por lo menos alcanza el nivel de la inflación. ¿Por qué? Nunca lo Pues alcanzaba. porque nunca puede ser mayor el salario mínimo, el incremento del salario mínimo que el de la inflación. ¿Y por qué no puede ser? Pues porque los empresarios, los expertos, los analistas, todo mundo en ese entonces nos decía, no, no se puede, porque entonces se nos va a disparar la inflación. Llegó el presidente López Obrador, ahorita ya el salario mínimo lleva un aumento acumulado casi de 100%, no sé cuánto, pero no se nos disparó la inflación. Ahí es cuando te das cuenta que pues ellos tontos no son, lo que no quieren es perder sus privilegios nunca, ni uno solo. Sí, probablemente también, acuérdense otra vez, tampoco no son jugadas inocentes. Dos reformas más, salario mínimo y pensiones, así como suenan de que el presidente dice que el salario mínimo el incremento nunca debe ser inferior a la inflación, está muy bien. En el caso de las pensiones dice que toda aquella persona pensionada y va contra la pensión que perjudicó a muchos, objetivamente sí, que hizo el expresidente Cedillo, Claro. de que ya no tienen una pensión los que entraron a trabajar con la ley del 94, si no me equivoco, y que se jubilen con el 100% o se pensionen con el 100% del salario. Está muy bien, suena muy bien. Sin embargo, sí va un problema. La planta productiva de nuestro país, que ya perdió o está perdiendo muy rápidamente, además, el bono demográfico que tenía, es decir, una juventud que tenía empleos y que era muy productiva. Ahora, yo siempre digo esto, está muy bien que se hagan esas pensiones, está muy bien lo de los salarios, pero tienes que fijarte siempre, siempre, siempre que tengas una base productiva que permita sostener esas pensiones y que permita sostener esos incrementos salariales, porque si no la tienes, vas a arrojar al país a la absoluta bancarrota, como ya les ha sucedido a otros países. Va a Pero llegar un eso, momento en el que ya no vas a poder pagar pensiones y ya no vas a poder pagar salarios porque ya no hay recursos de dónde, porque tu planta productiva no es lo suficientemente numerosa ni lo suficientemente fuerte como para eso. Y tenemos en el país mucha gente que trabaja fuera del sector productivo,
por las diferentes razones que sean. Entonces, no sé si integrándolos tendríamos la fortaleza suficiente, pero a mí esa es la parte que me preocupa. O sea, sí, está bien, pero hay que ver que las herramientas, que se cuente con los recursos, garantizar que existan los recursos a futuro, nada más. Muy bien. Vamos a otros asuntos. Ha habido violencia, mucha violencia en el territorio nacional. De manera particular, cayeron extorsionadores. 5 presuntos integrantes de la familia michoacana fueron capturados en el Estado de México el domingo pasado en el municipio de Tenancingo. 5 personas que se dedicaban a la extorsión, integrantes de la familia michoacana, entre ellos un menor de edad, fueron capturados. Según la versión de las autoridades, los 5 individuos fueron identificados luego de que se hicieran denuncias sobre un grupo que efectuaba cobros de derecho de piso a pobladores del Estado de México. Debido al enfrentamiento armado que hubo, murió un sospechoso y 2 más resultaron heridos. Pues ahí está parte de lo que ocurre, sigue ocurriendo en el Estado de México, en donde no olvidemos, en Texcaltitlán, los pobladores se levantaron en contra de justo cobradores de derecho de piso, decían de la familia michoacana, que ya les iban a poner las nuevas condiciones. La gente de Texcaltitlán, harta de eso, se levantó en contra de ellos y hubo 14 muertos. Pero, y aún hay personas desaparecidas, según Y entiendo. aún hay desaparecidos. Lamentable. Y quién sabe si han recuperado la tranquilidad los No, pobladores. Lo mismo que en Guanajuato. En Guanajuato hubo incendios de vehículos en algunos tramos carreteros, la muerte de un bombero inocente en el municipio de Celaya. Todos estos producto de hechos violentos del domingo 7, de este domingo 7 de enero, por la presunta detención fueron varias detenciones y se supone que entre las detenciones cayó José Antonio Yepes Ortiz, cayó el hijo de José Antonio Yepes Ortiz, lo recuerdan ustedes, alias Marro, que fungía como líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Él fue detenido en agosto del 2020. Bueno, la Fiscalía General del Estado y en Guanajuato, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, logró la captura de 3 presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la región Laja Bajío. Entre ellos, ante ello, el secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, dijo que todo indica que entre los 3 detenidos está un líder criminal, pero reiteró que se están haciendo las indagatorias correspondientes, es decir, la información de que presuntamente uno de los detenidos es hijo del Marro y que ello habría generado todas estas movilizaciones en el estado, allá en Guanajuato, todavía no ha sido al 100% confirmada por el gobierno del estado. Es de la identidad del individuo, de que sea el hijo del Marro. Hay más patrullaje en las zonas violentadas, pero lo cierto es que no ve la paz el estado de Guanajuato. Ya estuvimos en Michoacán, ya estuvimos en Guanajuato. Ahora vámonos al estado de Guerrero, porque desafortunadamente también allá la violencia se hace presente. 6 muertos y 13 heridos como resultado del ataque ocurrido durante el fin de semana a un palenque en el municipio de Petatlán. La fiscalía dio detalles de la balacera en el palenque de la colonia Cayuco, Petatlán, fue donde habría ocurrido. De acuerdo con la dependencia, pese a que en un inicio se había informado que 5 personas habían perdido la vida y otras 20 presentaban lesiones, pues se fue ajustando la cifra. 6 muertos, 13 heridos, ninguna de las víctimas con lesiones presentó denuncia. En el boletín, el órgano de justicia informó que la policía investigadora recaba entrevistas y visitas a diferentes hospitales de la zona para obtener elementos suficientes que permitan establecer una hipótesis de lo sucedido. Es decir, ataque en palenque de Petatlán, disputa entre grupos criminales y las autoridades dicen, pues vamos a ver qué logramos de investigar para establecer hipótesis. Eso en Guerrero ahora. Pues sí. Entonces ya dijimos Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán. Michoacán. Vamos ahora a Chiapas, en donde los habitantes de Chicomucelo indicaron que hubo un enfrentamiento que dejó al menos 20 personas muertas y el enfrentamiento ocurrió entre integrantes de 2 células criminales.
Acusan que la violencia se ha incrementado en la zona de la sierra, en la frontera con Guatemala, y que el 4 de enero se suscitó un enfrentamiento entre cárteles que tienen presencia en la zona, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Esto sucedió en el ejido de Nueva Morelia, en Chicomucelo. Duró alrededor de 7 horas, la población se mantuvo en pánico y en zozobra sin querer salir, incluso ni siquiera podían salir para recoger a las personas que de su familia que por estar en el lugar y en el momento inadecuados afuera los habían asesinado, y finalmente cuando todo se calmó huyeron, algunos a la sierra y otros a poblados cercanos, porque no quieren ceder a las presiones del crimen organizado, y lo que piden pues es que la autoridad haga algo que erradique a los criminales de la zona para que dejen de estarlos otra vez como en el Estado de México extorsionándolos. Pero pues aquí las personas huyeron con niños, por supuesto, asustados, y decía por ahí un testimonio de que es muy triste ver cómo los niños están atemorizados, viven con miedo o eventualmente enferman también a consecuencia del miedo. Qué lamentable, porque no es el primer caso de desplazamiento por inseguridad que conocemos en el estado de Chiapas. No, lamentable. Y ya estuvimos en todos esos estados de la República, nos Sí. falta Jalisco. Hubo un hecho de violencia, le incendiaron la camioneta a la presidenta de Morena. El Comité Ejecutivo Estatal de Morena Jalisco fue el que confirmó la quema de la camioneta de la presidenta estatal Katia Castillo. Los hechos sucedieron el 6 de enero, pero los confirmaron apenas este lunes 8. Pues sí. Oigan, pues no habrá candidatos independientes en las elecciones de este 2024, ¿eh? Dijo el INE que no va a haber, y no es una determinación, sino que nadie, ninguno de los aspirantes, y eran varios, casi todos hombres, solo había una mujer, el más visible era Eduardo Verástegui, el actor, fue el que más juntó, pero aún así no logró juntar el número de firmas que el Instituto Nacional Electoral o la ley electoral requiere para poder registrar a un candidato independiente. Así es que lo más probable es que no haya candidatos independientes. El corte que tienen es hasta el 2 de enero y se cerró pues la posibilidad para presentar todos los requerimientos el 6 de enero. Pero pues si tenían algo así como el 10% de lo que se necesitaba, el que más tenía, que era Eduardo Verástegui, pues se ve difícil que en 4 días hubiese logrado juntarlo todos los demás que le faltaban, con una representación además proporcional de todo el país y distritos en los que está dividido el país. Eran 9 los aspirantes independientes que lograron obtener su constancia oficial sobre que tenían que conseguir el respaldo de 961,405 ciudadanos, cosa que no lograron. 14.47% del apoyo de la ciudadanía, del total que se pedía, fue lo que logró Verástegui, que fue el que más logró. Eso es una muestra de cómo resulta muy complicado Sí. para un ciudadano común y corriente. Bueno, dando por hecho que Verástegui fuera un ciudadano común y corriente. Que La no lo realidad es que ni siquiera él, efectivamente, él no es un ciudadano común y corriente. Podemos decirlo con toda certeza porque recordemos que él mismo ya ha estado rodeado de, pues, del presidente en turno en el sexenio pasado. Se le vio incluso viajando con el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, no es un ciudadano común y corriente, es un artista, es una persona que tiene recursos, además que es muy conocido por dedicarse precisamente al mundo de la farándula. Y si a pesar de eso, ni él pudo o no le resultó fácil conseguir la cantidad necesaria de apoyos para ser un candidato independiente, pues imagínense cualquier otra persona, ¿no? Sin esos extras que él ya de por sí trae. En fin, pues como quiera que sea, es una muestra más de por qué siempre nos insisten en que vayamos a votar y que eso es la manera en la que nosotros tenemos de ejercer nuestra democracia. Es la única manera que tienen de ejercer su democracia, yendo a votar. No hay de otra. Difícilmente podrán ser candidatos independientes alguna vez. En fin, escandalazo, Blanquita, en los aviones Boeing, en los MAX 737, porque se volvió viral una imagen de un vuelo de Alaska Airlines en donde se desprendió en pleno vuelo precisamente una de las puertas
y eso obligó a que los pasajeros tuvieran que realizar un aterrizaje de emergencia luego que se reventara el tapón de la puerta. Pues resulta que la aerolínea estadounidense United Airlines ha mencionado que descubrió bulones mal ajustados, es decir, tornillos, pues, durante las verificaciones de las puertas cerradas de sus aviones Boeing 737 MAX 9, las mismas que se desprendieron del vuelo de Alaska Airlines el viernes. Se han encontrado estos casos que parecen estar relacionados con problemas de instalación en el tapón de la puerta, por ejemplo, tornillos que necesitaban un apretón adicional, es lo que ha dicho la compañía. ¡Qué miedo! Se supone que ya todos los aviones de este tipo están en tierra para la revisión, incluidos los de Aeroméxico que pretende utilizar. Bueno, es que Aeroméxico tiene varios, ¿eh? Tiene varios. Creo que tiene como 16 y pretenden, ya han revisado 6 o 7 y les faltan otros 9 que en las próximas semanas ya estarán concluidas las revisiones de estos Boeing. La que tiene más y la que tendrá más problemas es Alaska Airlines, que fue la línea cuyo avión resultó con este problema que ya tú mencionabas, y la otra es United Airlines, que también tiene bastantes más aviones y que están, pues eso, revisándolos. Una de las sugerencias que están haciendo es que sean aviones que no hagan vuelos transatlánticos para que en la eventualidad de que algo así suceda, pues puedan aterrizar. Pero bueno, este avión de Alaska Airlines iba prácticamente, o sea, no estaba tan lejos del aeropuerto, no tenía mucho de haber despegado, entonces no tenía una gran altura. Eso pudo haber ayudado. Imagínate nada más lo que pudo haber pasado, que hubiese estado allá más allá de 10,000 pies. No lo sé. No, man, qué miedo. Sí, una turbulencia da miedo. Sí. En fin. Bueno, ya que estamos en asuntos de transporte, el Tren Maya trasladó 15,579 pasajeros en 24 días en las estaciones, por supuesto, que ya están funcionando. Es lo que ha dado a conocer el general Oscar Lozano, director del mismo. En el primer balance dice que hasta el 7 de enero se trasladó esa cantidad de pasajeros en las 2 etapas que iniciaron el 15 y 31 de diciembre, en primer lugar de Cancún a Campeche y en segunda instancia de Palenque a Cancún. Hay mucha gente que quiere viajar en el Tren Maya, que ya están apuntadísimos y que se les antoja, y otros que no quieren hacerlo, también por el asunto de los cuestionamientos que se hicieron en torno a los daños a la naturaleza y ya muchos otros por antipatía, en fin, pero hay de todo. Como en botica, dicen por Así ahí. es. Otro asunto interesante, allá en el estado de Jalisco ya prácticamente apostaron a que se nos iba a olvidar, que quitaron un antimonumento y eso ha pasado ya, de eso pasaron ya casi 6 meses. Bueno, pues el movimiento 5 de junio Memoria, precisamente, sobrevivientes de la desaparición forzada y tortura ocurrida el 5 de junio del 2020, pues convocan a una rueda de prensa el próximo miércoles 10 de enero, van a denunciar el desacato en que ha incurrido precisamente pues las autoridades municipales de Guadalajara, el alcalde Pablo Lemus, porque han tardado casi 6 meses en cumplir la orden del juez federal que les obligaba precisamente a reinstalar el antimonumento 5J que habían puesto como un acto simbólico esta antimonumenta y que decidieron quitar en connivencia con el gobierno del gobernador Enrique Alfaro. Y bueno, pues el juez ya dijo que no tenían por qué haberlo quitado, que lo tendrían que reinstalar. Pasaron ya casi 6 meses y les vale gorro. Sí, es que de veras que en todos lados se cuecen nada, no importa el color. Pues no. Se hacen como el tío Lolo, ¿verdad? Para no cumplir con aquello con lo que no están de acuerdo. Exacto. Bueno, el Papa Francisco dijo que es deplorable la maternidad subrogada porque es una comercialización del cuerpo humano. Hizo un llamado para que la comunidad internacional se comprometa a prohibir de manera universal esta práctica. Eso lo hizo en el tradicional discurso de comienzos de cada año. Dice que el camino hacia la paz exige el respeto de la vida, de toda vida humana, empezando por la del niño no nacido en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. Cuando se refiere a la maternidad subrogada, se refiere, por supuesto, a los vientres de alquiler, fundamentalmente porque hay países en donde se reconoce que el vientre de alquiler y las mujeres que alquilan el vientre reciben una compensación económica.
es contra eso, con lo que considera el Papa que es deplorable, ese reconocimiento económico, no cuando se trata de que no haya un reconocimiento económico, por eso lo llama, por eso habla de que es la comercialización del cuerpo humano, pues en sentido estricto, pues lo es, si hay un pago, ¿no? Claro. Uh-huh. Un asunto muy interesante que resulta complejo de debatir, incluso de analizar o de abordar, porque pues hay quienes dicen que se tendría ya que reglamentar de alguna manera, implementar o crear leyes al respecto. Hay otras partes que consideran que no tendría que hacerse, que eso no es adecuado y dicen, bueno, pues de todos modos no lo reglamentamos, se está haciendo en la clandestinidad y es que ese es el problema regularmente, ¿no? Sí, ya cuando se habla de vientres subrogados y que se prohíbe su comercialización, de todas maneras se abre la puerta para eso, precisamente, para la clandestinidad, ¿no? Mercado negro, lamentable. Sí, y hablar de fuentes subrogados, aunque no sean de costo, aunque no se pretenda que se pague, en cualquiera de los dos casos, ya nada más hablar de vientres subrogados, sí, abre la puerta para la clandestinidad y para los manejos irregulares de dineros, ¿no? Claro, y para el enriquecimiento de unos a costa de la explotación de los cuerpos de otros o de otras, Sí, lamentablemente. sí. En fin, el metro de la Ciudad de México, pues todavía no terminan de entregar completa la línea 12, que supuestamente aseguraron estaría lista en un año. Todavía no terminan de entregarla y resulta que ya la volvieron a cerrar. Están suspendiendo el sistema de transporte colectivo Metro, dio a conocer que se suspende el servicio en 10 estaciones de la línea 12, desde Parque de los Venados hasta Periférico Oriente. Las estaciones que no operan son Parque de los Venados, Eje Central, Ermita, Mexicalcingo, Atlalilco, Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11 y Periférico Oriente. El Metro precisa en redes sociales que esto se debe a una revisión del sistema eléctrico de la llamada línea dorada, por eso de manera provisional el servicio opera solamente de Mixcoac a Zapata. Pues ahí háganle como puedan, en pocas palabras. Es que con esa línea de veras que no, esa línea no da una. No, bueno, ya. No, bueno. Luis Fernanda dice, hola Luis Fer, ¿cómo estás? Dice, no olvidemos que este tipo de aviones, Boeing 737, MAX 8 y 9, estuvieron parados por más de un año, teniendo que haber sido rediseñado en varios aspectos. Sí. Ahora, una vez más, tiene que ser bajado. Sí, la que tiene serios problemas financieros, naturalmente, por ese antecedente y por lo que sucedió ahora, es la compañía, la Boeing, ¿no? Exactamente. Sí, seguramente a ver sus finanzas bastante dañadas. Saludos a Rebeca Olmos también que anda por acá. Dice, aunque tarde, feliz año equipazo. Nunca es tarde, Rebeca. Saludos y fuerte abrazo. ¿Cómo de que no? Claro que sí. Pues nos vamos a lo que sigue, la parte que más nos gusta. Efectivamente, vámonos a lo que sigue. Y lo que sigue son las buenas del equipazo. Como siempre, que arrancamos esta sección de las buenas del equipazo, le damos las gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado, a quien le mandamos un abrazo en particular en esta ocasión. Feliz año, por supuesto, a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado, que es nuestro corresponsal de las buenas del equipazo. Gracias por el trabajo de todos los días, José Antonio. Primera buena del equipazo. Resulta que y esta sí es buena además y hasta podría uno decir casi increíble porque no es un secreto para nadie lo difícil que resulta en este país en particular llevar a cabo adopciones. Se han hecho muchos trabajos periodísticos al respecto, se ha explicado también en muchas ocasiones que es difícil el asunto de la adopción en México porque la mayoría de las parejas que deciden adoptar pues casi siempre van a querer adoptar un recién nacido, difícilmente van a querer adoptar a un niño que ya esté en edad escolar. Entonces, pues con mayor razón resulta increíble lo que le ocurrió a un hombre que se convirtió en el primer papá soltero adoptivo de este país. Si bien los trámites para adoptar a un bebé no son siempre sencillos, bueno, pues la noticia fue compartida en redes sociales por la cuenta oficial del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,
de Baja California. Allí compartieron los detalles sobre el primer encuentro entre el padre y el hijo. El DIF detalló que el hombre, que se llama Bismarck Rogelio, tuvo su primera convivencia de acogimiento preadoptivo con el bebé como parte de los trámites para finalizar el proceso. Las imágenes que compartieron permiten ver al hombre muy emocionado, cargando al pequeño en sus brazos, incluso llorando de emoción de conocerlo, por lo cual el DIF aseguró que ese día Bismarck conoció al amor de su vida. Tuvieron la primera convivencia de acogimiento preadoptivo en un ambiente lleno de amor y la ilusión de un gran futuro que les espera. Es lo que escribió la institución en esta publicación que rápidamente se ha vuelto viral. Pues sí, definitivamente, esta pues es una buena del equipazo, increíblemente eficiente. Ahí está Caosfera, mira. Le dice Caos, a ver, dice, es amorosamente paternal, bonito, gracias Caos. Bueno, ahí les va la siguiente buena del equipazo. Un conductor de ruta, pues a propósito del Día de Reyes, decidió ponerse a repartir algunos juguetes y lo compartió en su cuenta de Facebook, la actividad que tenía preparada para los niños de Saltillo y en Coahuila, y también parte de Ramos Arizpe, perdón. Compartió algunas fotografías y videos de cómo se encontraba decorada su unidad para regalar un poco de felicidad a algunos niños de la ciudad. Llevaba pelotas y juguetes de plástico, que es lo que se puede observar en la publicación de Irving, y que fue acompañada por unas emotivas palabras que generaron muy buena reacción por parte de las redes sociales. Gracias a Dios, dice él, o escribió, y San Juditas por sus bendiciones que me dan día a día y yo poder compartirlo, fue lo que publicó con las fotografías de los diferentes juguetes y los balones que iba a repartir. Sus seguidores dejaron algunos comentarios, por supuesto, felicitándolo. Y bueno, lo que no hizo Irving, aunque también el video se viralizó, lo que no hizo posteriormente fue mostrar cuál fue la reacción de los niños. Así es que tiene a todo el mundo en ascuas, esperando a ver cuál fue la reacción de los niños a los que este conductor de Ruta Expresa y en Saltillo les regaló algunos juguetes con motivo del Día de Reyes. En una buena del equipazo, gracias Caosfera, muy generosa. Vamos con la siguiente buena del equipazo. El nuevo cohete Vulcan Centaur despegó la madrugada de este lunes desde Florida, desde Cabo Cañaveral, con la primera misión lunar mexicana conocida como Proyecto Colmena. Esta está encabezada por investigadores de la UNAM y del Politécnico. La empresa estadounidense que lanzó desde Cabo Cañaveral el cohete con el módulo Peregrine, cargado de instrumentos, permitirá analizar la superficie de la Luna. El despegue ocurrió según lo previsto a las 2:20 tiempo local desde el complejo de lanzamiento espacial 41 de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en el centro de Florida. El cohete se encendió a las 15:58 hora local. El abastecimiento de combustible se inició después de las 21 horas sin que se produjeran problemas en la cuenta atrás. Cuando alcance el satélite por su cuenta, el Peregrine se convertirá, pues, en el primer módulo estadounidense en llegar a la superficie lunar en más de 50 años. Este módulo lunar lleva instrumentos científicos de 7 países, entre ellos los del llamado Proyecto Colmena de la UNAM, que es con diminutos robots para estudiar la superficie lunar. ¿Qué les parece? Diminutos robots del Proyecto Colmena para estudiar la superficie lunar, y pues el despegue fue exitoso. Como dice Caosfera, definitivamente es una buena del equipazo, espacialmente lunar, y dice Carmen Castro, muy espacial. Pues sí, México ya en la luna. ¿Cómo no? Es una muy buena. Bueno, y aterrizados, vamos con los estudiantes de la UTT, sí, la Universidad Tecnológica de Tehuacán en Puebla, pues por supuesto que estuvieron de vacaciones, pero resulta que estos estudiantes adoptaron a 12 perritos
y están viviendo esos 12 perritos ahí en la universidad, en lo que ellos llaman la colonia Doctores. Uno de ellos, uno de esos animalitos, perdió la vida por agresión con arma blanca el pasado mes de noviembre. Entonces, ahora que los estudiantes iban de vacaciones, estaban preocupados, hablaron con los guardias de la universidad para que estuvieran atentos, pero al mismo tiempo ellos le entraron y tomaron turnos de 12 horas, ¿no? Para dos turnos diarios, para pues estar atentos a la salud, al cuidado de los animalitos, a darles de comer y demás. Y ahora, bueno, esta colonia Doctores, que así le llaman ellos, se llama Protegiendo Huellas UTT, ya están casi como un club de voluntarios, tiene 20 voluntarios que acuden a visitar y alimentar a los animales, acudieron durante estas vacaciones. ¿Y qué hacen? Una de las integrantes de este grupo de voluntarios dice que buscan tener 2 al día para alimentar a los animales y que el personal de vigilancia de la universidad les apoyó estando atentos de cualquier situación que se presente dentro o fuera del plantel. Eso fue lo que hicieron durante las vacaciones. La Villa Perruna de la Universidad Tecnológica de Tehuacán fue creada por alumnos y catedráticos para albergar a perritos que se encuentran en condición de calle y que buscaron refugiarse en las instalaciones del plantel. Ahí les hicieron sus casas para que los canes puedan vivir y bueno, hacen aportaciones voluntarias para las croquetas y también hacen algunas actividades para reunir dinero para las croquetas y para el veterinario. El veterinario los checa mensualmente a todos los animalitos. En una buena del equipazo que, como dice Caosfera, es perrunamente solidaria. Blanquita, antes de irnos al video para dejar a nuestros amigos con una sonrisa, ¿qué te parece si le agradecemos a Alberto Rojas Hernández el super sticker que nos regala? Y por supuesto, pues lo celebramos hablándole, como es tradición en este espacio, a Corcorito. Por supuesto. Muchas gracias, Alberto Rojas Hernández, ese apoyo. Sí se ve, muchas gracias, Alberto. Dice y ahora sí vamos a dejarles una sonrisita. Quería leer el comentario de Leti. Dice, dale. Deberían hacer lo mismo, hay muchos peluditos en situación de calle, adopten, no compren. Sí, de acuerdo completamente. Así es. Pues sí, para terminar con una sonrisa, no pierdan detalle porque dura muy poquitito este video y está bien requete bonito. A ver qué tal. Un puerquito y un perrito jugando fútbol. ¿Qué les parece? ¿Qué tal, Y si se arrojan la pelota el uno al otro. Sí, ahí van. Y hay varios videos, no es uno solo. Mucho buen ejercicio, para ellos. Mira, bien divertido. Pero bueno, ahí está. El usuario evidentemente se vuelve viral por estos videos. Ya publicó bastantillos en su cuenta de TikTok, por supuesto, en donde ustedes los pueden checar. @clema697 por si quieren revisar los videos de ese perrito con el puerquito jugando fútbol. Hay varios, ya les digo. Una cascarita muy divertida, dice Mari Carmen Castro, y Caosfera dice, esa es una muy buena de amistad, ellos, sí, padre, muy bonitos animalitos. Bueno, pues con esto concluimos y con esto nos despedimos, queridos amigos. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 21 horas. Jueves redondo, acuérdense, jueves redondo, por lo tanto contaremos con la presencia de nuestro querido amigo el profesor Arturo Lechuga Lozano, mejor conocido por todos nosotros como el Mariachi Ninja, por su madrugueña expresa aquí en el equipazo. Próximo jueves, no se lo pierdan. Como dice Caosfera, y suscribimos a todos, muy excelente noche, descansen y no olviden seguirse cuidando, se les quiere bien y mucho. Nuevamente, muy feliz año a cada uno de ustedes y sus hermosas familias. Bendiciones, pásenla muy bien y que no se les olvide que el equipazo somos todos. Chao, chao. Hasta el jueves.